Bueno, ya para finalizar, vamos a ver entonces cuál es el papel que tienen ustedes como médicos no reumatólogos en el abordaje de nuestros pacientes con artritis reumatoide. En primer lugar, realizar el diagnóstico. Por supuesto, ustedes vieron que probablemente van a ser en la mayoría de los casos el primer frente que se encuentra el paciente. Una vez hacen ese diagnóstico y cada vez que valoren además el paciente deben cuantificar la actividad, como ya vimos, deben adicionalmente cuantificar el daño, es decir, no solo decir si el paciente tiene o no la enfermedad activa, sino que tanta destrucción articular ha generado la artritis en el paciente. Deben iniciar un tratamiento y ajustarlo de acuerdo a las metas, deben realizar el seguimiento, monitorear los efectos adversos de las terapias que iniciamos, educar al paciente y su familia y por supuesto hacer la remisión cuando sea necesario. Cuantificar la actividad, ya lo vimos, no es necesario que lo volvamos a repasar, pero tienen que tener presente que siempre deben realizar la cuantificación de la actividad del paciente, determinar si el paciente está o no en remisión y si no lo está, qué tipo de actividad tiene y de acuerdo a eso ajustarlo a las metas. Cuantificar el daño. Lo que siempre se debe hacer a nuestros pacientes es solicitar radiografías de manos y pies como mínimo. Ya si el paciente, por ejemplo, tiene un daño erosivo importante en manos o en pies o en ambas, al paciente está indicado realizarle una radiografía cervical, ya que lo más probable, o más bien en los pacientes que tienen daño erosivo periférico se correlacionan con la posibilidad de daño erosivo también a nivel cervical. Principalmente, el riesgo es que haya compromiso atlantoaxoideo con situaciones que pueden generar inestabilidad de esta articulación y que pueden incluso amenazar la vida del paciente. Siempre pedir la radiografía de las dos manos, pues es una enfermedad que es simétrica y ahí ustedes pueden observar el compromiso o no radiográfico. En esta radiografía, por ejemplo, si ustedes se fijan en detalle, pueden ver aquí en la apófisis estiloides de esta paciente, por ejemplo, una disrupción pequeña en la cortical. Eso nos sugiere que haya una erosión, miren comparado con la otra. Adicionalmente a esto, miren los cambios en el espacio articular. Fíjense cómo en esta, por ejemplo, hay un poco mayor de espacio que comparado con la mano izquierda. ¿Sí? Siempre deben fijarse en las articulaciones que más se comprometen. La articulación radiocarpiana, radioulnocarpiana es una de las que más se compromete, intercarpiana, las metacarpofalángicas proximales, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Aquí ustedes pueden observar un daño mucho más agresivo de estos pacientes, mucho más severo. Fíjense cómo hay esclerosis importante en los bordes aquí corticales, cómo se pierde la apófisis estiloides. Acá hay una disminución significativa de los espacios articulares. Fíjense todos los procesos erosivos a nivel de las metacarpofalángicas, la subluxación que presentan estas articulaciones y aunque la foto no es muy buena, la disminución de los espacios articulares. Miren aquí, prácticamente ya hay una pérdida, una anquilosis del espacio, aquí hay una erosión clara en esta radiografía. En los pies, esta foto desafortunadamente tiene una calidad muy mala, pero pues fíjense que así le llegan a uno las radiografías y con eso hay que trabajar. Esta es una radiografía de los pies en donde si ustedes se dan cuenta aquí hay una pérdida completa de la cabeza de este quinto metacarpiano. Lo mismo sucede acá, una pérdida significativa tanto de las cabezas como de las bases de las falanges con un compromiso severo. Aquí miren una pérdida completa de la relación articular en esta articulación de este paciente. Para realizar el seguimiento tienen que tener en cuenta entonces dos cosas. Uno, la respuesta clínica y por otro lado los efectos secundarios de los medicamentos. En la respuesta clínica básicamente es lo que ya hemos visto, siempre hacer el seguimiento de actividad de la enfermedad, cada consulta y también se debe hacer una valoración de la discapacidad del paciente que se hace a través de herramientas como el HAC. Hay que hacer siempre una valoración también del daño estructural cada 6 a 12 meses con radiografías simples de manos y pies por los primeros años y siempre hay que hacer también control del riesgo cardiovascular.
Aquí, en cuanto a los efectos secundarios, pues monitorear toda la química del paciente para determinar que no haya consecuencias debido al uso de los DMARDs y la estratificación también anual de riesgo cardiovascular, no solo como efectos secundarios de medicamentos como los esteroides, sino porque la enfermedad per se, como ya vimos, genera mayor riesgo cardiovascular frente a la población sana sin artritis reumatoide. Educar al paciente y su familia es muy importante. Hay que empezar a adoptar medidas de ahorro articular, de protección articular a través de terapia ocupacional, estar en reposo en los momentos de actividad, pero hay que motivar al paciente que cuando esté con mejor control de la enfermedad debe hacer ejercicio y actividad física, por supuesto manejar todos los factores estresores, tanto físicos como emocionales, que lo pongan en mayor riesgo de deterioro, educar y empoderar al paciente acerca de su enfermedad para mejorar la adherencia y puede ser útil vincularlo a grupos de apoyo o grupos de pares para que esté mucho más tranquilo y acepte mejor su enfermedad. Remitir oportunamente. Pues lo ideal sería que todo paciente con artritis reumatoide nosotros lo viéramos para definir una estructura clara de manejo a seguir. Sin embargo, como vimos, pues por números realmente es estadísticamente imposible verlos a todos. Entonces, ¿a quiénes remitirían? Pues a aquellos pacientes que tengan un compromiso extraarticular, a los pacientes que a pesar de que ustedes estén haciendo un manejo adecuado persistan con actividad o aquellos que tengan contraindicaciones para el uso de metrotexate. Unas palabras cortas en estas situaciones. Es muy frecuente ver cómo a la paciente embarazada se le suspenden los tratamientos durante la artritis y aquí entonces la enfermedad pues la va a limitar mucho más y va además a progresar. Realmente durante el embarazo se puede continuar usando los antimaláricos, especialmente la hidroxicloroquina, es segura durante todo el embarazo y si la paciente con esto no se controla, se puede iniciar sulfasalacina en menos de 2 gramos por día y realmente es seguro tanto para la mamá como para el bebé. Prednisolona se puede usar, pero después del primer trimestre y en la menor dosis posible y en lo posible no usarlo. Recuerden que la prednisolona se asocia con retardo del crecimiento intrauterino, con oligohidramnios y con otras complicaciones en el embarazo. Realmente, pues se piensa que sigue siendo desconocido un poco el uso de los biológicos específicamente los no inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa y que no hay evidencia. Sin embargo, para los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, realmente ya hay un papel claro en el manejo de estos pacientes y se sabe que posiblemente pueden utilizarse con seguridad en la paciente embarazada. Estos son datos recientemente nuevos, especialmente para el certolizumab, que se sabe que no atraviesa barrera fetoplacentaria. Sin embargo, pues la evidencia aún es nueva, hay que verlo con cautela, mirar si realmente la actividad de la paciente justifica el inicio o la continuidad de estos medicamentos. En la lactancia las mismas connotaciones, realmente los esteroides pues son seguros pero poco deberíamos usarlos, podemos usar el antimalárico y la sulfasalacina. En general si vamos a usar esteroides, lo que se le dice a la paciente es que se tome su dosis y lacte 4 horas después de haber ingerido la dosis. Bajo riesgo aparentemente la satioprina y los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, realmente con otros biológicos no se sabe, sin embargo para los biológicos inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa hay que tener la precaución de que pues si bien no se detectan siempre con cantidades significativas en la leche materna, sobre todo con el certolizumab, en general estos pacienticos pueden estar en mayor riesgo de infecciones y por eso si la paciente estuvo expuesta durante su embarazo a un biológico, el pediatra tiene que estar atento porque seguramente hay que ajustar un esquema de vacunación diferente para el bebé. Definitivamente, al igual que durante el embarazo, hay que evitar metrotexate, leflunomide o tofacitinib. Mensajes para recordar, el diagnóstico en realidad es clínico, deben identificar si realmente se trata de una artritis, definir siempre el patrón de compromiso y junto con los otros síntomas asociados y el grupo etario tener la hipótesis diagnóstica y ya el estudio laboratorio se hace de acuerdo a la sospecha. Los reactantes de fase aguda más que todo nos sirven de pronto para el seguimiento, para ver la respuesta a tratamiento.
Los ANAS, el factor reumatoide o ANCA según la posible enfermedad. En el caso de artritis reumatoide, pues serían indicados el factor reumatoide, pero pues ya vimos en qué momentos. Siempre recordar los diagnósticos diferenciales. Patologías como la hepatitis B o la hepatitis C pueden simular una artritis reumatoide y dependiendo del contexto deberían solicitarse serologías virales. De hecho, casi nosotros lo hacemos de rutina, a todos se les pide serologías virales, no solo pensando en los diagnósticos diferenciales, sino también en la eventual necesidad de utilizar un medicamento biológico. El estudio de líquido articular realmente no está indicado de forma rutinaria en estos pacientes y lo reservamos al paciente que tiene una artritis persistente en la cual no nos queda claro el diagnóstico o en aquellos pacientes con artritis reumatoide que tienen compromiso de mayor inflamación en una sola articulación y que nos hace sospechar, por ejemplo, una artritis séptica como complicación de su artritis reumatoide. La R es más que una enfermedad articular, tiene unas implicaciones importantes y eso también tienen que recordarlo, puede llegar a ser una enfermedad catastrófica y siempre enfocar a estos pacientes de acuerdo a una estrategia medida o dirigida por metas. Puede ser la estrategia T2T, que pues es la que se está implementando en este momento. Una última fotografía también de otro paciente, o esta es una pintura más que fotografía, una pintura de otra paciente con artritis reumatoide donde también describe cómo es su vida con la enfermedad.